Era recepcionista en la Casa del Trabajador y mi padre era el jefe de cocina, con lo cual yo conocía el edificio ya de niña, que solía venir aquí. Y bueno, mi experiencia es que en aquellos años era una oportunidad de trabajo. Éramos jovencitas, teníamos entre 20 y 22 años, pero pues lo más importante es que era una oportunidad de trabajar. Y bueno, pues al final era un trabajo de hostelería bonito, a mí me gustaba, yo trabajaba de camarera. Yo trabajé durante 27 años en el OMI, en la Oficina Francesa de Inmigración, justo enfrente del Instituto Español de Inmigración. De hecho, había un tren especial que venía a las 5 de la mañana, que la oficina francesa abría a las 5 de la mañana para atender a estas personas. Dejaban el tren estacionado en la vía, se abría a las 5, nosotros también, se daban los desayunos, unos pasaban el reconocimiento médico, otros desayunaban, luego se intercambiaban y a las 8 menos cuarto que llegaba ya el otro tren, el de las 5, salía pitando. Y la gente ya salía desayunada, atendida, con el reconocimiento hecho y tal. Y empezamos como el segundo turno. Cuando venían los trabajadores, se les recogía la documentación, se les hacía los papeles para pasar el reconocimiento médico y mientras se preparaba los billetes para el viaje, cuando nos daban el visto bueno del médico, entonces ya se les entregaba la documentación, el contrato, el billete para que pudiesen seguir el viaje. Los turnos de mañana pues eran 2 semanas de mañana haciendo habitaciones y manteniendo, por ejemplo, salones, comedores y la limpieza del centro. Y luego teníamos otro turno de tarde, que el turno de tarde era, claro, cenas. Era cenas, pero entrábamos a las entre 3 y media, pues, y era, claro, dar una vuelta pues, por aquí, por los salones, mantener los salones limpios, los servicios, y luego ya pues empezábamos montando el comedor, cocina, con los cocineros se le echaba una mano, echábamos una mano a ellos en todo lo que necesitaran en la cocina, y luego era el montaje de comedor y empezar con las cenas. Normalmente el tren tenía que llegar entre las 12, 12 y media, nunca llegaba a su hora. Ha habido años que eran después de la 1 y a la 1 se cerraba la Oficina Francesa de Inmigración, pero el problema que tenían es que al sitio donde iban ellos, que era un poquito más arriba de Burdeos, el tren salía a las 3 de la tarde de Hendaya. Al final les conocíamos y ya año tras año decíamos que viene el grupo gallego. Entonces una de nosotras nos quedábamos. Siempre nos quedábamos a la hora que fuese hasta que llegasen ellos. Y entonces ya les dábamos la documentación y podían seguir viaje en el tren de las 3 de la tarde. No tenían nada, pero nos venían con un paquete de caramelos. A mí eso me llegaba al alma. No, o sea, es que se les veía que no tenían, pues venían con un paquete de caramelos. Y después de muchos años, vinieron un año a despedirse. Había evolucionado, o sea, estaba la gente súper bien y todo, y me acuerdo que nos trajeron una botella de vino dulce que hacían ellos. Esas cosas se te quedan grabadas. Ya había gente que casi les conocías, porque pasaban cuando venían y luego cuando volvían también, y pasaban aquí la noche. Y como era un año tras año, había personas que venían en las vacaciones de verano y en Navidades. Y entonces estas personas que repetían en poco tiempo, pues sí que te solías quedar con ellos. Sobre todo pues gente que era más abierta, lo que fuese, pues siempre te quedabas con ellos. Además, como eran 3 turnos, si no les atendías a la mañana, les atendías a la tarde. O les atendías al recibirles y bueno, y a veces incluso les atendías también a la mañana, porque salíamos a la tarde y solíamos entrar a la mañana para que no se nos escapara nada. Mira, en campaña ya te comentamos que se daba una media de 600 comidas diarias, ¿eh? Y por la noche, a lo mejor no tanto, pero a lo mejor montábamos 2 y 3 veces el comedor, ¿eh? O sea, que a lo mejor 200 o 300 cenas ya dábamos, ¿eh? O sea, que sí, aquí se ha trabajado mucho. Y solían venir en grupos, venían cuadrillas, que llamaban ellos. Cuando llegaba el tren, que solía llegar entre las 9 y las 10 de la noche, venía un tren. Uno cogía todos los pasaportes y salía cingando para coger habitación y no quedarse en el salón. Y otros se encargaban de sus maletas.
Es que era eso, era ir unos meses a buscarte la vida para luego trabajar bien, pero pasaban familias enteras con los abuelos, sus niños pequeños, pero claro, ellos te decían, es que nosotros con esto vivimos, pasamos el invierno. Pues hablamos de los que iban a trabajar a Francia y tal, pero los que vivían en Alemania, Suiza, Bélgica, que había muchísimos, cuando venían aquí a la Casa del Trabajo, hacía el parón para continuar viaje, que todavía les queda muchísimos kilómetros, era cuando llegaban aquí era como si se sintieran en casa, ya estaban en España, ya estaban en casa. Entonces para ellos tenía como mucho valor el hecho de tener aquí la casa. Fue una pena cuando nos dijeron de cerrar. Para ellos, cuando lo supieron, les dio muchísima pena, mucha pena. Y nosotros también, claro, porque era un trabajo muy bonito, con mucha cercanía, mucha atención a las personas, era muy bonito. Porque ha habido años que han pasado 50.000 y 60.000 personas al cabo del año, y la verdad que muchísimas. Pero vamos, una experiencia como muy enriquecedora, ¿eh? La verdad que sí. Pero sí, de verdad, para mí, los años que estaba aquí, para mí ha sido un trabajo bonito, porque a mí la hostelería me gustaba. Y esta gente, pues de aquí, ya te digo que se han llevado mucho cariño de la gente de aquí, sí, sí. Porque cualquier cosita que pudieran tener se les ha intentado ayudar. Y yo creo que esas cosas, muy agradecidos ellos, y nosotros también de poder ayudar. Sí, sí, ha sido bonito, para mí ha sido bonito. Yo un día le pregunté a uno, cuando pasó, y le dije, perdone, me tiene que explicar cómo llega usted a su destino. Y me dice, pues muy fácil, mi hijo sabe, como ha ido otras veces, sabe de París, en el tren que sigue hacia el norte, cuántas estaciones hay. Entonces me dice, 7, a la 7ª te tienes que bajar. Y yo cogía 7 garbanzos, me los metía en el bolsillo, y cuando el tren paraba, tiraba uno, tiraba otro. Cuando iba a tirar el último, ya sabía que me tenía que bajar. Así llegaban a destino. Me gustaría hacer un recuerdo a las compañeras que ya no están, que hemos contado que nos faltan unas 8 compañeras que ya no están con nosotros, y algún compañero también, los cocineros también se han ido, y también a mi compañero Kim, que cuando me levantaban la voz era un animal que estaba siempre tumbado, era un funcionario de pro y estaba tumbado. Y cuando levantaban la voz se ponía así tieso, se ponía a mi lado y tenías el emigrante que hacía así chi para atrás. Dice, joder, esto es serio. Yo creo que hemos sido un poco, pues eso, el solucionarles los problemas, el informarles de lo que tenían que hacer para saberlo cómo tenían que seguir. Que venían personas que no sabían ni leer ni escribir, nada. Se extrañaban de vernos trabajando tan jóvenes y bueno, nos hemos embarazado todas hemos sido madres aquí y se extrañaban de ver a una chica embarazada trabajando y tal. Pero bueno, con esa gracia andaluza que tienen ellos, ese de señorita, ¿pero qué hace usted aquí? Y fue una época de mi vida muy bonita. La volvería a vivir tranquilamente.